Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Reciban de mi parte un fuertísimo y caluroso abrazo en este primer domingo del mes, en el cual el Señor nos da la oportunidad de adorarle, de exaltarle, de reconocerle, de presentar a sí mismo este mes delante de sus manos. Y qué mejor que iniciar adorando al Señor, glorificando su nombre, agradeciéndole por todo lo que Él hace y por quien Él es. Así que yo te animo a que donde estás cierres tus ojos, dispongas tu corazón. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de adorarte, de exaltarte, de honrarte, de glorificarte. Hoy, Padre, queremos darte a ti, Señor, toda la gloria, todo el honor, todo el poder, todo el imperio, toda la alabanza y toda la exaltación sean al único, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo eres tú, Señor. La tierra está llena de tu gloria y nosotros hoy, Padre, te adoramos y te exaltamos. Hoy queremos, Señor, encomendar este tiempo y pedirte que seas tú guiándonos en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno,
Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti, Señor, nos rendimos, nos inclinamos y nos humillamos. Y hoy anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos que sea tu Santo Espíritu revelando a Jesús a nuestros corazones. Queremos conocerte cada día más y más. Te buscamos, oh Dios. Ven, Señor, ven, Señor, muéstranos más de tu corazón. Te buscamos, oh Dios, a ti cantamos hoy. Gloria, gloria al Salvador, al Cordero que venció. Con tu Santo Espíritu llénanos. Damos todo honor al eterno Dios, Cordero y León. Dios te amó, siempre reinarás por la eternidad. Rey de salvación, Dios te amó. Ven, Señor, ven, Señor, muéstranos más de tu corazón. Te buscamos, oh Dios, a ti cantamos hoy. Gloria, gloria al Salvador, al Cordero que venció. Con tu Santo Espíritu llénanos. Gloria, gloria al Salvador, al Cordero que venció. Con tu Santo Espíritu llénanos. Llénanos más y más de ti, Señor, en la medida que nosotros te adoramos a ti, el Dios creador de los cielos, de la tierra, del universo y de todo cuanto en ellos hay. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Grande y maravilloso eres tú. Nos regocijamos en tu presencia.
para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. No hay nadie como tú, grande, fiel, justo y maravilloso. Toda la honra y todo el honor es para ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Glorificamos tu hermoso y precioso nombre y te damos gracias, Señor, porque tenemos la certeza, Señor, que donde está tu presencia, ahí hay libertad, hay gozo, hay restauración. Y hoy queremos que sea tu Santo Espíritu moviéndose en nosotros como ríos de agua viva. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río
danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Danzamos, Señor, y nos regocijamos en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento. Deseo que sea el Señor bendiciendo grandemente sus vidas. Quiero invitarte a que les me guste esta transmisión, a que la compartas con toda tu familia, amigos, a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, le des clic en la campanita en la palabra todas, para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando. Te invito también a que vayas, nos dejes tu comentario, compartas esta transmisión con toda tu familia y que también vayas y nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Semilla Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla Reino. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que Dios tiene para tu vida. Iglesia, muy buenos días, sean bienvenidos. Deseo que la paz y el gozo y la presencia de nuestro Señor Jesucristo estén en cada uno de sus corazones.
Ha llegado el momento de la enseñanza, de la lectura de la palabra, y quiero invitarte a que hoy dispongas tu corazón para recibir el consejo que Dios tiene en esta mañana para tu vida. Así que antes de comenzar, vamos a comenzar a través de una oración. Quiero que inclines tu rostro y vamos a presentar este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, te damos gracias. Gracias una vez más por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos como familia en la fe a través de este medio digital. Te pedimos que seas tú hablándonos, que seas tú redarguyéndonos, exhortándonos, edificándonos por medio del consejo de tu palabra, Señor. Gracias por permitirme a mí ser un instrumento de bendición para poder exponer tu palabra de la mejor forma. Te pedimos que seas tú el invitado especial y que seas tú hablándonos a nuestros corazones. Todo esto lo hacemos para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. La semana pasada el pastor nos habló de un tema maravilloso y que si miramos a profundidad es un tema que podemos que nos puede dar un propósito en nuestra vida, y es de qué forma yo puedo servir a Dios en esta vida. Y es que habrá muchas personas en esta vida, en esta realidad, que no van a tener el privilegio de poder servirle a Dios, ¿verdad? Tal vez porque nunca lo conocieron o porque de pronto alguien les habló de Jesús, pero ellos rechazaron el evangelio de salvación y siguieron sus vidas. Pero hay otros que realmente quieren aportar un granito de arena al reino de los cielos. Y la semana pasada el pastor nos estuvo enseñando 7 diferentes formas de servir a Dios. ¿Y cuáles fueron? La primera es que Jesús es nuestro ejemplo de servicio. Él fue el que nos mostró la forma y la manera de vivir en esta vida y de cómo podemos servirle a Dios. También aprendimos que servimos a Dios cuando compartimos el evangelio, ya sea a tus amigos, a tu compañero de trabajo, a tus familiares, a cualquier persona que tengas cerca, que tengas la oportunidad, puedes explicarle el mensaje de salvación y estás sirviendo a Dios. También servimos mediante el ayuno y la intercesión, como esta mujer Ana en los evangelios, que dice el pasaje que servía a Dios por medio de la oración y del ayuno. ¿Sí? También servimos a Dios con los dones que Él nos ha dado, con las capacidades que nos ha dado. Sabemos que no todas las personas predican, otras personas son buenas para el servicio, otras formas son buenas para aconsejar, para exhortar. ¿Sí? Hay muchos dones a los cuales Dios nos permite o nos ha regalado para que lo pongamos al servicio de su obra. También servimos con nuestros recursos y nuestras ofrendas. Recordemos también el pasaje que el pastor nos regaló en esta semana, aquellas mujeres que eran acaudaladas y ayudaban al ministerio de Jesús. Sí, porque Jesús tenía a cargo 12 discípulos más sus familias, porque estos discípulos no eran solteros, por lo menos Pedro tenía esposa, y aunque el texto no lo registra, posiblemente alguno u otro de los apóstoles podría también ser casado. Entonces, ¿de dónde salían los recursos? Pues obviamente las personas que tenían recursos y que financieramente ayudaban al ministerio de Jesús durante el tiempo que estuvo ministrando en esta tierra, que fue entre los 30 y los 33 años. ¿Sí? También servimos ayudando a los necesitados. Esa es otra forma de servir a Dios. ¿Sí? Y también el último punto que nos enseñó el pastor es que Dios recompensa a los que le sirven. ¿Sí? Y sin irme muy lejos en esta enseñanza, quería enriquecerla buscando un tema parecido, y es cuál es el fundamento, cuál es la base, cuál es la raíz,
¿sí?, que me lleva a mí a servir a Dios. La semana pasada el pastor nos enseñó diferentes formas de servir, pero ¿qué me motiva a mí a servir? ¿Sí? ¿Qué es lo que verdaderamente me lleva a mí a servir y a poner a disposición de Dios todas las capacidades, todo lo que yo tengo en esta vida para que el reino de los cielos se siga expandiendo? Y ese es básicamente el tema que vamos a estar hablando en esta mañana, el fundamento del servicio, el fundamento del servicio. Entonces, quiero que me acompañes y hoy, pues básicamente el personaje bíblico que vamos a utilizar de ejemplo es el apóstol Pedro, y la lectura que vamos a leer está en Juan capítulo 21, vamos a leer del versículo 15 al versículo 19. Juan 21 del 15 al 19, dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se estremeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Bien. Analicemos un poco el contexto de lo que estaba pasando en Juan capítulo 21. Recordemos que para este momento Jesús ya había resucitado, Jesús ya había resucitado de los muertos, y me llama la atención que los discípulos volvieron a pescar. ¿Y quién es el que propone ir a pescar? Pues Pedro. Mira el versículo 3, dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no pescaron nada? ¿O por qué estos discípulos volvieron a la pesca si ellos lo habían dejado todo por seguir a Jesús? ¿Sí? Estos hombres llevaban casi 3 años sin coger una red, sin pescar, ¿sí? Pero ¿por qué volvieron? ¿Sí? Bueno, porque ellos eran pescadores, por lo menos nos referimos a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Tal vez los otros que estaban en ese momento eran acompañantes y de pronto los ayudaban con algo, ¿sí? Porque el versículo 2 de nuestro pasaje, recordemos, estamos leyendo el capítulo 15 al 21, pero el versículo 2 dice que habían 7 discípulos, ¿sí? Estaba Pedro, Tomás, 7 de los 12, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, que era Juan y Santiago, y dice que habían 2 más, o sea, habían en total 7 de los 11 que quedaban, porque recordemos que Judas se había ahorcado. Pero la pregunta es: ¿por qué volvieron a pescar? Si ellos lo habían dejado, ellos habían sido llamados a ser pescadores de hombres. Pareciera que hubieran retrocedido, ¿verdad? ¿Sí? Pero si analizamos, era el oficio que conocían, ¿sí? Ante la incertidumbre, regresaron a lo que les era familiar, volvieron a su zona de confort. Y es una reacción muy humana, ¿sí? Cuando estamos confundidos, solemos volver a aquello que conocemos y que nosotros podemos controlar. Ahora, ¿cómo podrían encontrarse emocionalmente estos discípulos después de haber vivido todo lo que vivían? ¿Sí? El texto no nos dice exactamente o explícitamente cómo se encontraban emocionalmente, pero si miramos el contexto, nos permite observar qué emociones podrían estar en sus corazones, por lo menos la confusión, ¿sí?
Los acontecimientos de las últimas semanas habían sido extraordinarios. La entrada triunfal de Jesús, la circuncisión, la muerte, la tumba vacía, las apariciones esporádicas de Jesús. Sus expectativas habían sido estremecidas completamente. Ellos no esperaban vivir lo que vivieron en esas últimas semanas, ¿sí? ¿Cómo así que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día? En la mente de un judío no existía esta idea, porque ellos esperaban un rey como el rey David, un rey guerrero que viniera a poner a sus enemigos sobre sus pies. Por lo menos en este momento era el imperio de turno, que era el imperio romano. ¿Qué otra emoción podrían haber tenido ellos? Frustración, ¿verdad? Acabamos de leer que en el versículo 3 ellos pasaron toda la noche sin pescar nada. Y esto es significativo porque ellos eran pescadores experimentados, ellos sabían el arte de la pesca, ¿sí? Sin embargo, después de toda una noche de trabajo, regresaron con las redes vacías. Y esta es una imagen poderosa de alguien que intenta seguir adelante o servir en sus propias fuerzas. Porque una cosa es servir a Dios con la ayuda de Dios, teniendo una relación con Dios, y otra cosa es servir a Dios alejados de Él y solamente servimos al Dios de la obra, pero no tenemos una relación con ese Dios que nos envía ¿a qué? A servir en su obra. Y eso pasa muchas veces. Nos dedicamos tanto en servir, que descuidamos nuestra relación con Dios, ¿sí? Otra emoción que podía haber en sus corazones es la culpa, en especial el apóstol Pedro, ¿sí? Imagina lo que Pedro podía llevar en su corazón, un hombre que en varias ocasiones intentó impresionar a su maestro, por lo menos cuando dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, ¿sí? En otro momento dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Eso lo dijo Pedro en cierto momento. Fue también el que se atrevió a salir de la barca cuando Jesús caminó sobre el mar y Pedro quería saber si el que estaba llamando era Jesús, y Pedro se aventuró, se atrevió a salir de la barca y caminó algunos pasos, ¿sí? Fue el único hombre en la Biblia que caminó sobre las aguas. Pedro era un líder, era intrépido, era a veces imprudente, ¿sí? Era un discípulo que muchas veces buscaba impresionar a su Señor. También fue el que realmente le quitó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, ¿sí? También otro momento de esos arranconazos que tenía Pedro, ¿sí? Era cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. Pedro dijo, no, Señor, no me laves a mí los pies, lávame todo. O sea, Pedro a veces salía con esas ocurrencias y era un líder entre los discípulos, pero ese arrebatamiento le llevaba muchas veces a cometer imprudencias. Tenía una seguridad en sí mismo, ¿sí? Y antes de la cruz y de la resurrección vemos a dos Pedros diferentes, ¿sí? Antes de la cruz vemos a un Pedro impulsivo, seguro de sí mismo, dispuesto a hablar de primero, muchas veces comparándose con los otros apóstoles, ¿sí? Sin embargo, después de la resurrección vemos a un Pedro más humilde, ¿sí? Cuando leemos sus cartas, no vemos a un Pedro con esas ínfulas de superioridad hacia los demás, sino que se iguala entre todos, ¿sí? Como todos por igual. Entonces, cuando nos acercamos a nuestro pasaje base, nos encontramos a un Pedro decaído, ¿sí? Un Pedro que tal vez no estaba liderando, ni haciendo milagros, ni predicando, no. Era un hombre que tal vez se encontraba cansado, confundido, frustrado, con las manos vacías de no haber pescado nada, ¿sí? Cargando el peso de sus fracasos, de haberle fallado a su maestro en ese momento. Y muchas veces eso puede generar también el servicio cuando tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, frustración, desgaste, cansancio de las traiciones, cansancio de que predicamos el Evangelio y las personas no se convierten, ¿sí? Pueden ser muchas las cosas que el ministerio, el servicio puede cansar a los siervos de Dios.
Y todo esto prepare el escenario para la conversación que vamos a estudiar hoy, que fue el texto que nosotros leímos como nuestro texto base entre Jesús y Pedro. Ya después de haber comido, ahí es donde vemos la pregunta que le hace Jesús a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y aquí llego a mi primer punto del mensaje. El servicio comienza con un corazón que ama a Jesús. El servicio comienza con un corazón que ama a Jesús. La primera preocupación de Jesús no fue el ministerio de Pedro, sino cómo estaba su corazón. ¿Sí? Antes de preguntarnos qué estamos haciendo para Dios, debemos preguntarnos cuánto estamos amando a Jesús, ¿verdad? ¿Sí? En este versículo hay que despejar 3 dudas que nos surgen, y es por qué Jesús lo llama como lo llama, por qué Jesús le hace esa pregunta y qué significa su respuesta, la respuesta de Jesús. ¿Sí? Curiosamente, Juan registra ambos nombres, ¿sí? Pero Jesús no lo llama como Pedro, sino que lo llama Simón, su antiguo nombre. Pedro era el nombre que Jesús le había dado a él, que significa piedra o roca, pero Jesús aquí le llama por su antiguo nombre. Y no lo llamó así para humillarlo, sino para llevarlo a recordar que sin Cristo, ¿sí?, no somos nada. Sin la gracia de Dios no somos nada. Cuando servimos a Dios, a veces el fracaso nos recuerda nuestra debilidad, porque estamos sirviendo y así como Pedro, tal vez nosotros también podemos fallarle. En algún momento, en mayor o en menor medida, podemos fallarle. Y Pedro había descubierto que era mucho más débil de lo que imaginaba. Y esa es una lección necesaria para todo el siervo de Dios. Sí, que necesitamos de la gracia de Dios para seguir adelante y cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado a servirle. Todos aquellos que servimos a Dios en mayor y en menor medida, como ya dije, podemos fallarle a Dios, pero no podemos quedarnos ahí como los discípulos que se encontraban lamentándose por haberle fallado, ¿sí? Y tal vez retrocedieron a su antiguo oficio, volviendo a pescar, porque no sabían qué más hacer. Entonces, si de pronto tú le has fallado a Dios, yo te invito a que te levantes, a que no te quedes ahí en ese estado, sino que Dios quiere restaurarte como restauró a Pedro para que le sirvas, para que no cometas ese mismo error, sino que sigas adelante. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esa primera pregunta? ¿Me amas más que a estos? ¿Sí? Y obviamente más que a estos hace referencia a los condiscípulos de Pedro. Notemos que Jesús no le está diciendo, ¿me amas más que a estos? No le está diciendo esa pregunta, le está diciendo, ¿me amas más que estos? ¿Sí? Probablemente hacía referencia, y es lo más probable, que a la declaración de Pedro cuando Jesús dijo que todos se van a escandalizar, ¿sí?, esta noche. Eso fue antes de que apresaran a Jesús. Él les dijo a sus discípulos, miren, hoy ustedes se van a escandalizar porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Y qué dijo Pedro en ese momento? Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, yo estaré ahí. En otras palabras, Pedro orgullosamente quiso decirle a Jesús, Señor, yo te amo más que a esos. Yo te amo más que a esos. Ellos te podrán abandonar, pero yo no. ¿Sí? Pedro había confiado demasiado en sí mismo y fue el primero en fallarle, sin contar a Judas, porque Judas no hacía parte de los 12. ¿Sí? Recordemos que Judas, como dice la palabra, era del maligno, era el que lo iba a traicionar de la forma en que lo traicionó. Pero Pedro sí hacía parte de sus discípulos y aún así, él sí también le falló. Entonces, ambas afirmaciones hablan del amor de Pedro hacia Jesús, porque Pedro amaba a Jesús, pero con matices diferentes. Antes de la caída, el amor de Pedro era mezclado con una confianza o una seguridad en sí mismo. Pero después de la caída, después de haberle fallado a Jesús, era un amor mezclado con humildad. ¿Sí? Con humildad. ¿Y por qué Jesús le dice, apacienta mis corderos? Que es la respuesta que Jesús le da. Los corderos representan a los creyentes más jóvenes, a los inmaduros, a los nuevos creyentes, ¿sí?
Pero como vemos en cada respuesta de Jesús, Pedro no está llamado solo a apacentar a los nuevos creyentes, sino a todo el pueblo en general, a todo el pueblo de Dios. Ya para cerrar este primer punto, miremos que de nada nos sirve evangelizar, servir a Dios, interceder por los demás, usar los dones, ayudar al ministerio con las finanzas, con los recursos, si no tenemos una conciencia de que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo por amor a Jesús. De nada nos sirve servir a Dios si realmente no entendemos por qué lo hacemos. Sí, que no lo hagamos por mecánicamente o por religiosidad, sino que realmente lo hagamos por amor. Vuelvo y digo, ¿sí? Cristo buscó descubrir el corazón de Pedro antes de ponerlo a servir en su obra de nuevo. Miremos el punto número 2 del mensaje. El servicio consiste en cuidar lo que Cristo ama. El servicio consiste en cuidar lo que Cristo ama. Jesús volvió a preguntarle, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Ya Jesús no dice cordero, ¿verdad? Dice ovejas, ¿sí? Porque cordero es una oveja joven, indefensa. Ahora usa la palabra oveja, o sea, una hembra adulta. Aquí Jesús amplía la obra pastoral de Pedro, ¿sí? A todo lo que Jesús ama, por lo que Jesús murió y por lo que entregó su vida, y es todo su pueblo. Un verdadero pastor no solo se limita a los creyentes maduros, no, el pastor también debe cuidar a los nuevos convertidos, a los niños, a los creyentes débiles, a las personas que recién están comenzando y obviamente también a las personas maduras, sí, a los corderos como también a las ovejas, a todo el pueblo de Dios, porque las ovejas pertenecen al Señor. Y es que el amor que tenemos por Cristo siempre debe reflejar en el amor por las demás personas. El amor que yo tengo hacia Dios, mi relación vertical debe transferirse o debe reflejarse en mi relación horizontal con mi prójimo. No servimos a programas, ni actividades, ni a instituciones, servimos a personas por las cuales Jesús murió, ¿sí? Y también vemos que la tercera pregunta entristece mucho a Pedro. Y no es porque Jesús no haya oído o haya ignorado las otras respuestas de Pedro. Recordemos que Jesús está tratando con Pedro. ¿Sí? La repetición está confrontando la herida de las 3 negaciones de Jesús. ¿Sí? Recordemos que Pedro lo negó 3 veces cuando Jesús ya estaba en manos de los religiosos en las últimas horas antes de morir. Entonces Jesús está restaurando a su discípulo, al líder de sus discípulos. Jesús no quiere simplemente a trabajadores en su obra, no. Él quiere corazones restaurados que le amen sinceramente. Ahora, ¿por qué la iglesia está como está en general, con tanta tibieza, con tanto pecado? ¿Sí? Porque no les gusta ser confrontada y que sus pecados sean expuestos. Y cuando eso pasa, ¿qué sale a flote del corazón? El orgullo, ¿verdad? Pero Cristo confronta nuestro pecado sacándolo a la luz para que reaccionemos como reaccionó Pedro, con humildad, que seamos restaurados, ¿sí? Porque el que no es humilde simplemente se va para otra iglesia. No me gustó lo que me dijo el pastor, pienso que no tenía razón, entonces me voy para otra iglesia. Pero ¿qué pasa? El orgullo sigue ahí y el problema va a seguir, y por eso encontramos a personas que van de iglesia en iglesia y no termina hallándose en ninguna y sirviendo pues nunca. ¿Por qué? Porque pues si se la pasa saltando de iglesia en iglesia, ¿sí? Entonces, la tercera vez que Jesús le pregunta, quebranta de tal manera a Pedro que ya él deja de confiar en sí mismo y descansa en el conocimiento perfecto de Jesús. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes me van a abandonar porque van a herir al pastor y las ovejas serán dispersadas, Pedro obviamente no creyó. No le creyó, porque si no, entonces, ¿por qué le dijo lo que le dijo? Señor, aunque estos te abandonen, yo no te abandonaré. Pedro no creyó en las palabras de Jesús.
Antepuso su confianza en sí mismo, creyendo que Él conocía su corazón y por eso Él dijo lo que dijo. Nunca te abandonaré aunque estos te fallen. Una respuesta que refleja su orgullo en sí mismo, autosuficiencia, pero es que la respuesta que ahora Pedro da es totalmente diferente. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿sí? Una entrega total al conocimiento completo de Cristo, ¿sí? Ya no había espacio para el orgullo. Pedro había entendido que Cristo lo sabía todo y humildemente descansa en ese conocimiento perfecto de Jesús sobre todas las cosas y aún lo profundo del corazón, que solo Dios lo conoce. Nosotros no conocemos nuestro corazón. La madurez espiritual comienza cuando dejamos de confiar en nuestras propias promesas o nuestras propias fuerzas y empezamos a depender de la gracia de Dios. ¿Cuántas personas yo he visto que dicen servir a Dios, prometen el cielo y la tierra, voy a servir en esto o en aquello, y después de un tiempo, ya sea por un altercado con un hermano o con el mismo pastor, dejan el servicio tirado porque no les gustó, ¿sí? Cuando estamos llamados a exhortarnos en amor, a seguir adelante, a soportarnos los unos a los otros, ¿sí? Se les olvidó que el servicio no es para un pastor, no es para una iglesia, no es para una institución, es para Cristo, es para Jesús. Entonces, la tercera respuesta de Jesús, ¿cuál es? Dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús no usa al azar las palabras, aunque pastorear, recordemos que la segunda dice pastorea mis ovejas, aquí la tercera es apacienta. Pastorear y apacentar están relacionadas, ¿sí? Aunque estas dos palabras están relacionadas, no significan exactamente lo mismo, porque apacentar significa alimentar, ¿sí? La palabra apunta principalmente a dar alimento al rebaño, da la idea de proveer el pasto para las ovejas. Y si lo llevamos a lo espiritual, eso quiere decir que un pastor debe enseñar y predicar la palabra fielmente, nutrir espiritual a la iglesia, a la feligresía, dar una sana doctrina, alimentar las almas de los creyentes, discipular, ¿sí? Que las ovejas crezcan con buenos pastos. Y ahora viene la palabra pastorear, que pastorear significa cuidar, dirigir, proteger, consolar. La palabra es mucho más amplia, describe todo el trabajo de un pastor con el rebaño, incluye alimentar, guiar, proteger, corregir, vigilar, cuidar. Esa es la imagen completa de un pastor. Por eso Jesús es llamado el buen pastor, no solamente porque alimentaba a las ovejas, sino porque también las conoció, las guiaba, las protegía y dio su vida por ellas. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y yo tengo el poder de dar mi vida y volverla a tomar, porque Él es Dios. Por eso la muerte no pudo retener a Cristo y por eso Él resucitó, para darnos vida a todo aquel que crea en su nombre. Y ese es el llamado que Dios nos está diciendo, no solo a Pedro, sino a todos los creyentes a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y ya para cerrar este segundo punto, la reflexión que nos deja es que quien ama a Cristo se preocupa por lo que Cristo ama, su iglesia, su obra, su pueblo, ¿sí? Por eso el servicio cristiano no consiste simplemente en hacer cosas para Dios, sino cuidar a las personas por las cuales Cristo murió y ama, ¿sí? El pastor de una iglesia se preocupa por su rebaño, pero ahora yo te pregunto, ¿quién cuida al pastor? ¿Quién se preocupa por el pastor? Porque el pastor todas las semanas tiene que preparar el mensaje, pero si el pastor tiene sus luchas, sus batallas, en todas las áreas, puede ser sentimental, laboral, financiero, de salud, ¿cómo va a tener la mente lúcida para poder servir a Dios? ¿Cómo puede, si está con un quebranto, una tristeza, cómo puede pararse un domingo a ministrar la palabra de Dios? ¿Cómo puede ministrar fe, ¿sí? En medio de un momento difícil? La feligresía tiene la responsabilidad también de cuidar a su pastor, de velar, de proveer. ¿Qué necesita, pastor? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Sí?
porque el pastor todas las semanas tiene que luchar para sacar el mensaje de la palabra. Lo que es la oración y la lectura de la palabra son dos actividades espirituales, y obviamente Satanás va a impedir que nosotros oremos y leamos la palabra, y mucho más al pastor, que es el encargado de ministrar el culto o el servicio a Dios. Entonces, la iglesia debe cuidar a su pastor, debe velar, debe orar por él y preocuparse un poco más. Y miremos ahora el tercer punto, ya para finalizar, que son 3 puntos de mi mensaje. El servicio verdadero permanece fiel hasta el final. El servicio verdadero permanece fiel hasta el final. Dice los últimos versículos: de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Jesús profetiza aquí el martirio de Pedro. La tradición cristiana dice que Pedro murió al revés, ¿sí?, durante el gobierno del emperador Nerón. Y el Señor le está mostrando a Pedro, y nos está mostrando a nosotros, que también el servicio tiene un costo. Tiene un costo, servir a Dios tiene un costo. Muchos quieren servir en la comodidad, pero seguir a Cristo en algunas ocasiones implica sacrificio, renunciar a muchas cosas para servirle a Dios. ¿Sí? El amor verdadero permanece incluso cuando el servicio se vuelve difícil. Y vemos que después de que Jesús resucita, a Pedro le termina diciendo: sígueme. Con eso termina, esa es la última palabra con la que termina nuestro pasaje: sígueme. ¿Sí? La restauración termina con un llamado. Pedro no solamente debía amar a Jesús, también debía pastorear, pero también, al ser un discípulo, era también una oveja. Pedro era pastor porque debía pastorear a las ovejas, pero también era una oveja más del pastor de pastores, que es Cristo. Y la meta del servicio no es ocupar un cargo ministerial, eso no es la meta. Es entender que yo sirvo a Cristo por amor. ¿Sí? Podemos estar activos en una iglesia, servir y aún así dejar de seguir al Señor, estar lejos de Él. El servicio genuino nace de una vida que camina detrás de Cristo. Amén. Y ya para concluir, así como a Pedro, Cristo está llamando en esta mañana, también nos está llamando a todos aquellos que le hemos fallado, que reconozcamos nuestra debilidad y dejemos a un lado la autosuficiencia, el orgullo, ¿sí? Creer que yo conozco mi corazón. En vez de eso, renunciemos y que humildemente nos acerquemos a Él delante de su presencia, reconociendo que no lo sabemos todo y que necesitamos de su gracia. También recuerda que el fundamento del servicio no son los dones, no son los talentos que tú tienes, no es la experiencia ni la fuerza humana. El fundamento del servicio es el amor genuino por Jesús. Cuando amamos a Cristo, servimos a su pueblo. Cuando amamos a Cristo, permanecemos en medio de las pruebas, ¿sí? Perseveramos en medio de las pruebas. Cuando amamos a Cristo, seguimos adelante aun cuando el camino sea difícil. La pregunta que Jesús le hizo a Pedro también va dirigida para ti en esta mañana. ¿Le amas? ¿Amas a Cristo? ¿Sí? Antes de preguntarte ¿cuánto estás sirviendo? Más bien pregúntate, ¿cuánto estoy amando al Señor? Y ya para dejarte una última pregunta a modo de reflexión, si Jesús se sentara hoy frente a ti, como lo hizo con Pedro, y te preguntara, ¿me amas? ¿Tu servicio sería la evidencia de ese amor o solamente sería una actividad religiosa, una actividad religiosa, ¿sí? Básicamente como monótona, porque me toca, porque es para Dios, pero realmente lo hace ya mecánicamente, religiosamente, vuelvo y digo, porque creo que es la palabra más adecuada para ese tipo de servicio que no se hace con amor, sino porque ya lo hago todas las semanas. Entonces, pregúntate, ¿cómo estás sirviendo a Dios? ¿De corazón o por rutina? Amén.
Este es el servicio de esta mañana, este es el mensaje. Yo te invito a que reflexiones en él, pero recuerda que Dios está extendiendo en esta mañana las manos para restaurar tu corazón y para levantarte y para decirte, sígueme, porque la meta es Cristo y la meta es hasta cuando dejemos de existir, cuando Dios nos llame a su presencia. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este mensaje. Es un privilegio que tú nos das el poder servirte. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Restaura nuestros corazones, fortalécenos y permítenos seguir adelante. Danos las fuerzas para poder servirte con un corazón sincero, humilde. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos que tú necesitas. Que esos dones, que esos talentos que tú nos has dado lo podamos poner al servicio tuyo para que tu nombre sea exaltado mientras estemos aquí en la tierra, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por exhortarnos, gracias por animarnos y gracias por consolarnos con el consejo de tu palabra, Señor. Yo te alabo y te bendigo y bendigo a mis hermanos que nos están sintonizando en esta mañana. Que tú hagas la obra y cumples el propósito en cada uno de ellos, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Déjanos tu comentario, qué te gustó del mensaje, qué te edificó, porque eso nos ayuda, ¿sí? Y si no te has suscrito, también yo te invito a que te suscribas ahí en la campanita donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones. También dale la manita en me gusta, porque todo esto nos ayuda a llegar a más personas. El algoritmo de YouTube se expande y podemos llegar a muchas personas de todas las naciones de la tierra. Solo me queda decirte que la paz, que el gozo y que la presencia de nuestro Señor Jesucristo estén en cada uno de sus corazones. Nos vemos hasta la próxima y que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.